los cristianos estamos bien quemados, lamentablemente, ¿no? Es como, hay muchos malos representantes en la iglesia. Te lo digo porque yo me acuerdo mucho que yo ya sentía el ministerio como una carga, ¿sabes? Como, lo tengo que hacer. Ya no había ese mismo amor hacia el ministerio por la gente. Hola, bienvenidos a mi podcast, Josué García, y estoy muy emocionado por esta temporada en la que Dios me permite grabar y conocer personas. Y el día de hoy, mira, tengo a alguien muy especial, ¿ok? Es una persona que llevo más de 33 años conociéndola. Porque nada más un fuerte aplauso a mi papá. Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Josué, gracias. Y una de las cosas te quiero felicitar porque te atreviste a abrir algo, un espacio, ¿verdad? Y yo sé que esto va a ser bueno porque nos va a ayudar mucho a transmitir el corazón, ¿verdad? Yeah. De padre a hijo y de hijo a padre. Y sobre todo aquellas personas que hemos decidido trabajar en el ministerio, ¿no? Ser parte del reino de Dios. Pero muchas gracias y te felicito por animarte a hacer esto. No, nada, gracias. Pues es algo que ya tenía rato. Lo más que muchas veces, a veces la vergüenza o el tiempo o no sé, como la familia. Sí. Digo porque soy papá primerizo, por si no lo sabían. Y mira, una de los propósitos principales con el cual quise hacer esto es porque uno como hijo, creció siendo hijo de pastor. Ajá. A veces es una carga que muchos no saben cómo llevar, porque siempre estás ahorita como en el foco de la luz del foco, ¿no? Todo el mundo te está viendo. Hasta cierta manera eres como una persona pública dentro de la iglesia. Okay. Y tú sabes que cada cosa que tú haces siempre la gente te está juzgando y todo. Y es chistoso, ¿no? Porque uno va creciendo y hay muchas personas que van agarrando una identidad o un carácter conforme va creciendo en la iglesia. Claro. Entonces, es un espacio donde no solamente vamos a aprender, sino vamos a tratar de transmitir ese corazón que Dios tiene para nosotros, ¿no? De simplemente hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer, ¿sabes? Sin importar quién nos está juzgando. Yo sé que no somos perfectos, tú sabes que no soy perfecto para nada. Incluso he aprendido muchas veces con golpes, ¿no? Y no hablo físicos, sino... Pues, ¿quién te golpeó? Te voy a decir. No, pues mi mamá. No, pero sí como en la vida, ¿no? Muchos errores que uno a veces sabe la respuesta, sabe lo que tiene que hacer, pero pues somos humanos, ¿sabes? Y fallamos. Y yo creo que una de las maneras que aprendemos es eso, ¿no? Cometiendo un error para después levantarnos y seguir adelante. Y pues mira, yo te estimo mucho. Ya estamos a 3 días de que sea el Día del Padre. De hecho, hoy mi papá me acompañó al festival de mi hijo, de Álvaro. Y estuvo bien bonito porque pues me tocó que me cantara, ¿no? Y yo estaba así todo con los ojos rojos. Porque es una sensación muy bonita, como el ser papá, ¿sabes? Yo sé que en años más tarde me va a causar dolores de cabeza, pero estoy aprendiendo a disfrutarlo, a mis hijos, a disfrutar cada etapa. Y mira, hablando respecto a esto, ¿no? Padre e hijo. O sea, yo quiero, pues, que nos platiques un poquito sobre tu vida, cómo Dios te llamó a ti, después llamó a tu familia a servir al Señor. Y pues me gustaría que la gente supiera, pues, esa historia que tú tienes. No, claro que sí. Y mira, una de las cosas, yo sé que tú conoces 100%, ¿verdad? Nuestra vida, dentro y fuera de lo que es la iglesia o el ministerio, ¿verdad? En cuestión de reflejamos tanto aquí en la iglesia como en la casa, ¿no? Tú nos conoces todo, ¿verdad? Pero siempre va a ser un privilegio, ¿verdad? Y para los que no me conozcan, me dicen Pastor Pocho, ¿verdad? Ya tenemos algunos años dentro del ministerio conociendo, ¿verdad? Lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tengo 4 hijos, Josué es el mayor, después sigue Joana, Jonathan y Juan Pablo, y ya tengo mis 2 nueras hermosas, ¿verdad? Mis 4 nietos. Y de verdad que hemos aprendido demasiado. Y una de las cosas que puedo decirte que hemos disfrutado cada temporada de nuestra vida. Y hoy día que te dan ganas de abrir este podcast, y realmente para mí es un gusto, un privilegio, ¿verdad? Que me hayas escogido ser el primero. Y realmente quiero transmitir lo genuino, lo real del ministerio, ¿no? Y cómo hemos podido llevar la familia, ¿verdad? Y el ministerio al punto que podemos disfrutar, ¿no? Al punto que yo puedo ver a mis hijos sirviendo en la casa,
¿Y cómo puedo ver el corazón de la familia cada vez creciendo más? ¿No? La familia está creciendo, ¿verdad? Están llegando nuevas vidas a nosotros, ¿no? Nuestros nietos. Pero una de las cosas que realmente quiero transmitir es realmente lo que Dios hace en una familia que está dispuesta en hacer la obra de Dios, ¿verdad? A veces pensamos que parte de nuestra preparación, ¿verdad?, proviene del pasado, ¿verdad? Pero realmente Dios está haciendo cosas nuevas cada día, ¿no? Cada día hemos aprendido a ser mejores, ¿verdad? Y siempre hemos amado el plan de Dios, ¿ok? Nuestros abuelos, nuestros padres nos instruyeron en la palabra de Dios, ¿no? Yo sé que te acuerdas de tu abuelo José y Juanita, ¿verdad? Y por el lado de tu mamá también, Sí, claro. tu familia. Y siempre hubo un amor para Dios. Siempre hubo un amor para Dios, ¿verdad? Y nosotros crecimos en este ambiente, ¿verdad? De amor, de hablar de lo que es Dios, de Jesucristo en nuestras vidas. Y una de las cosas que queremos transmitir hoy día, ¿verdad?, a la gente es estar dispuestos a creerle a Dios, Sí. ¿verdad? Y tú me hablaste sobre cómo empieza esto. Pues realmente te voy a ser bien sincero, ¿ok? Yo no creo que esto empezó entre mi esposa y yo, entre él y yo. Yo creo que esto ya es una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Un plan de Dios, porque nada viene de la nada. ¿Qué te trato de decir esto? Que hay oraciones, ¿verdad?, que hoy día están siendo respondidas por Dios, ¿no? Y yo creo que el que tu mamá y yo estamos dentro del ministerio abrazando, ¿verdad?, el plan de Dios, es porque alguien sembró una semilla dentro de nuestro corazón, ¿no? Y hoy día está floreciendo. Y yo creo que este podcast va a servir mucho para aquellas personas, porque a veces la gente siente un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Y a la vez no se siente como apto para hacerlo o perfecto, ¿no? Y realmente hay que estar dispuestos. Claro. Dispuestos. Yo nunca me sentí listo para hacerlo, ¿no? Como ya. No, sentí las ganas de servir al Señor, ¿no? Entonces, hace 27, 28 años Dios puso este sentir de venir a México. Nosotros, tú sabes, ustedes nacieron en Estados Unidos, ahí crecimos un poco, pero después Dios nos da un llamado para venir aquí a México, ¿no? Y la verdad que al principio fue un reto, o sea, al principio es como dejar la seguridad, la comodidad, lo que tú quieras, ¿no? A veces ponemos todo en una balanza y siempre va a ganar lo más seguro, ¿no? Lo que tienes más seguro, no sí, lo que esperas, ¿no? Y en aquel tiempo Dios, me acuerdo que me dio un sueño, como un tipo visión, ¿no? Y en esta visión yo veía un campo enorme para sembrar. Y me acuerdo que Dios habló al corazón de mi esposa en el sueño. Mi esposa estaba dormida, pero yo en el sueño. Y en este sueño Dios me mostró este campo para sembrar. Y que estábamos mi esposa y yo agarrados de la mano y escuchamos la voz de Dios. Y Dios me dijo, van a hacer un trabajo en México. Entonces dije, ok. Y esto constaba eran un campo para sembrar y había unos surcos. Y me acuerdo que en el sueño Dios nos mostró, me dijo, les voy a dar semillas en su mano. Van a ir y con el pie van a escarbar, van a echar una semilla y lo van a tapar. Y así se van a llevar hasta que lleguen hasta el final. Entonces me acuerdo en ese sueño de esta visión, íbamos mi esposa y yo platicando y riéndonos sobre lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Y caminábamos, escarbábamos con el pie, echábamos una semilla y seguíamos avanzando. Entonces, hasta cuando ya llegamos al final de este surco, volteamos a ver, y cuando volteé a ver la tierra, eran unos arbolitos muy chiquitos. Estos arbolitos se veían tan bonitos, pero ya ves cuando están chiquitos, cómo sí, se claro, doblan y cosas así, ¿no? Y escuché otra vez la voz de Dios que me dijo, mira, ahora vas a venirte de regreso, vas a poner una estaca, un palito, y lo vas a amarrar. Vente de regreso. Y me acuerdo que veníamos de regreso, mi esposa en un lado y en el otro, y veníamos riéndonos, ¿no? Pensábamos como, ok, vamos a ser los jardineros del reino de Dios, ¿no? Y veníamos sacando chiste en todo esto.
Para los que no conozcan a mi esposa es súper vacilona, tú sabes. De ahí sacamos De ahí sacaron lo chistoso. lo gracioso. Para Lo no curada decirlo, aquí en para no Tijuana. decirlo payaso. No, chistoso. Y ahí veníamos de regreso y ya cuando terminamos otra vez, volteé a ver otra vez el surco y me llamó mucho la atención porque eran árboles grandes, ¿no? Y en los árboles, perdón, y era un árbol que estaba al frente y me llamó mucho la atención porque, oye, no sembramos un árbol, eran muchos. Entonces cuando digo, oye Dios, no sembramos un árbol. Yo recuerdo haber sembrado varios porque íbamos caminando poniendo la semilla y escuché la voz de Dios que me dijo, muévete a un lado, salte un poquito eso. Y me acuerdo que hice esto, como me moví un poco del árbol y pude ver la hilera de árboles. Eran demasiados, pero el árbol de enfrente era tan derecho y los demás eran tan derechitos que cuando tú lo veías de frente se veía un solo árbol, ¿no? Entonces me acuerdo que me metí por debajo del árbol y yo volteaba hacia arriba hacia ver dónde terminaba y me acuerdo en este sueño, visión, veía cómo terminaba el árbol, ¿no? Y me acuerdo que esa vez escuché la voz de Dios fuerte y me dijo, yo te voy a usar para levantar una nueva generación. Y de verdad, eso para mí fue muy bonito, pero fue un sueño. ¿Me entiendes? Fue un sueño. Y para que ese sueño se hiciera realidad, para que esa visión se hiciera realidad, tuvimos que tomar la decisión de creerle a Dios. Cuando yo platico con mi esposa sobre este sueño, visión, mira, tuve esto y esto, la primera reacción de mi esposa dijo, oh, pues muy bonito. Claro. Pero la parte que no me gustó, dijo así, es México. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Y ahí empezó, no un conflicto, pero empezó realmente la decisión, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros cuando Dios nos da un llamado a hacer algo, estar de acuerdo, ¿no? Si Dios te llama estando soltero, adelante, pero estando casado, ya es ahí ponerte de acuerdo, porque tenemos que estar en el mismo sentir. Claro. Mira, algo que me pone a pensar eso es como, pues obviamente tienes que tener a alguien que tengan el mismo llamado, ¿no? Claro. Pero algo que me pone a pensar mucho fue... Te facilita mucho las cosas. Te facilita. Por ejemplo, con mi esposa, es todo lo relacionado con ministerio es como, ¿sabes? Te doy luz verde, ¿no? Y no, sí. no es de que le pida permiso, pero sí es como, yo entiendo mi responsabilidad como esposo, como padre, pero también entiendo la responsabilidad que tengo como ministro. Claro. Y en este caso estoy en la alabanza, ¿no? Uh-huh. Y algo que platicaba con Afisa es esto, ¿no? Como, más bien algo que ella me decía es esto, ¿sabes qué, Josué? Yo sé quién eres, o sea, yo sé hacia dónde vas y yo estoy dispuesta a apoyarte. Claro. Y suena muy bonito, pero a veces yo me pongo a pensar como la decisión que ustedes tomaron, para mí se me hace muy drástico. Sí fue. Porque uno puede decir, ok, vamos a irnos a 2 horas de aquí a una misión a servir. Pues está bien. Pero oye, cambiar todo tu estilo de vida, tu comodidad, tu trabajo, el seguro médico, o sea, porque pues para los que no saben, ¿no? Estados Unidos está a otro nivel en todos los sentidos, ¿no? De sí salud saben, y todo. Eso, pero... ¿Quién sabe, no? Más tienen Disney chido, ¿no? De Latinoamérica todos saben, ¿no? Y fíjate que eso, yo me pongo a pensar y digo, wow, o sea, Dios, si Dios me llamara a otro lugar, yo no sé más bien si estemos dispuestos a ir, a tomar esa decisión, ¿sabes? Porque sí, ahorita claro. Uno como papá ve por sus hijos, ¿sabes? Ve la escuela, ve sus amistades. Uno lo que menos quiere es estar acarreando a sus hijos, trayéndolos en vuelos, sin todo eso. Personalmente, ¿no? Hay muchos misioneros que viven así y es un estilo de vida, ¿no? Que Dios los llamó. Pero personalmente digo, wow, o sea, dejar todo. Me recuerda mucho la historia de Jesús, ¿no? Con el joven rico. Ya ves que le dice, ¿qué tengo que hacer para ser uno de ustedes? O heredar el reino de los cielos. Y algo que
pues Jesús lo cuestiona, ¿no? ¿Honras a tus padres? Sí, le empieza a hacer preguntas, ¿no? Y al final concluye con, bueno, pues has hecho todo bien, lo único que te falta es dejar todo y Vender todo seguirme, y seguirme. ¿sabes? Y ahí fue donde le tocó una seguridad, ¿sabes? Sí, claro. Y quiero preguntarte esto, ¿cuáles fueron tus seguridades que tuviste que dejar? Obviamente, es obvio, ¿no? Tu hogar y todo, pero ¿dudaste alguna vez en hacerlo varias veces? ¿O estuviste como a punto de decirle, sabes que Dios, sí, pero no? ¿O cómo? ¿Qué Mira, pensaste? bueno, voy a hablar de mi experiencia, ¿ok? Realmente yo creo que cada persona es una historia, ¿verdad? Que hay que contarla, ¿verdad? Pero nuestra historia, yo creo que nunca he dependido de la seguridad de lo que tengo ni de lo que soy, Claro. ¿no? Porque a veces puedo exagerar o a veces puedo limitarme, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido en toda esta temporada, ¿verdad? Es que realmente Dios quiere usarnos. Ahora, por qué algunos sí toman el desafío y otros no? ¿Verdad? Yo creo que una de las cosas es la seguridad que tú tienes, es la confianza que tú tienes hacia Dios. Claro. ¿Verdad? No podemos exigir. Y me acuerdo, ¿verdad? Cuando mi esposa empezamos a platicar de dejar todo para venirnos a México, la verdad que ella tenía un poco de inseguridad. Me dijo, no, me empezó a hablar sobre la escuela de los niños, sobre la aseguranza, entonces en tu trabajo allá, ¿no? Yeah. En lo que yo estaba trabajando. Y sí, se le formó inseguridad, ¿no? Porque es normal, ¿me entiendes? O sea, no es algo como nunca uno está preparado para hacer las cosas. Salir de tu zona de confort. Y realmente te puedo decir una cosa, en el momento que tú te sientas ya seguro en lograr algo, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no digo que no seas capaz de hacerlo, pero yo creo que siempre Dios va a ser nuestra seguridad de hacer las cosas. Claro. ¿Verdad? Entonces, parte de esto, de tomar una buena elección, es sentir un poco de inseguridad, ¿no? Ay, ¿qué tal si? Porque eso te ayuda a depender más de Dios. Claro. Y es algo que mi esposa y yo realmente nos dimos cuenta, ¿no? No es de que sí, podemos, somos aptos y vamos a ir a cambiarlo, el mundo. No, es como, ves tu limitante. Pero eso te ayuda realmente a no quererte fortalecer en ti mismo, sino fortalecerte en Dios. Entonces, cuando mi esposo y yo tomamos esta decisión, realmente, ¿cómo te voy a decir? Como de la manera como más humana, era como, vamos por un año. Y si no nos funciona, nos regresamos, ¿no? Claro. No te preocupes, o sea, vamos por un año, ¿qué podemos perder? Como queriendo ver las cosas fáciles, ¿no? Claro. Pero realmente... Como una temporada, ¿no? Sí, pero yo creo que nunca nos vamos a atrever a dar pasos grandes si no empezamos por pasos cortos. Claro. ¿Entiendes? Y yo creo que esto es parte de poder desarrollar bien el llamado que Dios te ha dado, ¿no? Ir caminando. A veces vas a sentir que vas corriendo, a veces vas a sentir que vas caminando y a veces vas a sentir que te vas arrastrando. Sí. ¿Me entiendes? Pero al final estás avanzando, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la parte donde tu mamá y yo empezamos a desarrollarnos más. Y de verdad, ha sido una buena historia. ¿No? Ha sido una excelente historia porque lo hemos disfrutado, ¿no? Yo sé que tú sabes la historia, ¿verdad? De tu mami y mío, que nos conocemos cuando teníamos 6 años de edad. O sea, qué tan importante es conocer a la persona que va a caminar contigo. Sí. Entonces, a veces nosotros queremos avanzar, correr, pero cuando no hemos aprendido a caminar en el Señor. No, es muy importante esto, es muy importante. Aquellas personas que quieren servir en algo, en el reino de Dios, hay que entender que el reino de Dios se tiene que establecer en nuestras vidas. No es que nosotros vamos con nuestro reino y nos establecemos. No, Él tiene que hacer la obra en nosotros. Claro. No, una de las cosas que realmente en todos estos años hemos aprendido, no solamente a confiar en Dios, sino a tratar a la gente. Porque el llamado que Dios nos ha dado es tratar con gente. Claro. ¿No? Y a veces puedes confiar más en la gente que en Dios. Sí. ¿No? A veces confías más en lo que haces que en Dios. Y yo creo que es ahí donde nosotros debemos de entender, ¿verdad? Así como la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? De esa misma manera nosotros tenemos que ver cuando nos atrevemos a creerle a Dios. Sí.
Y mira, no sabes cuántas veces pues tú sabes, ¿no? Pero las veces que me he dado de topes por eso mismo, ¿no? De basarme en lo que sé hacer, ¿no? Ya. Y no... Yo recuerdo, perdón que te interrumpa, pero yo me acuerdo cuando empezabas a dirigir alabanza, ¿no? Ya. Y, y, y yo me acuerdo a veces verte un poquito así como medio Alzado. alzadito, ¿no? Como, Hasta poquito. y, Bueno. y me acuerdo un momento que me hiciste como, es que no sabes que yo soy el director. Y dije yo, claro, o sea, es claro que eres un director, ¿no? Pero sí pude ver como queriendo, ¿cómo te puedo decir? A lo mejor no, te falta un poquito de sensibilidad, ¿no? Humildad. O sea, como, está bien, o sea, pero hay que entender que no es tu obra, es la obra del Señor. Claro. ¿No? Y poder transmitir este corazón correcto, ¿verdad? Con el Hijo es muy importante. Sí. ¿No? Es muy importante porque nosotros lo que queremos que nuestros hijos hagan es lo que realmente Dios puso en nosotros. Y que lo multipliques, no que lo restes. ¿Verdad? Entonces yo creo que hemos visto el crecimiento en ustedes. Le doy gracias a Dios, primera cosa, porque lo sigue teniendo con vida. Y otra de las cosas que están dentro del propósito. No, para mí la familia es tan importante, para mí el matrimonio es tan importante, ¿verdad? El realmente ejercer, ¿verdad? Nuestro compromiso como esposo y como padre, Claro. ¿no? Porque eso realmente va a reflejar en nuestra manera de pastorear, Sí. ¿no? Es triste que a veces, ¿verdad? No reflejamos desde el interior lo que queremos exponer en el exterior, ¿no? Entonces, les ha tocado a ustedes caminen en esto y yo he visto cómo tocando otra vez el punto sobre ti, ¿verdad? Cómo he visto mejoría. Y de verdad le doy gracias a Dios y José, yo te digo, sigue adelante porque es un legado, Claro. ¿verdad? Lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Entonces, seguimos viendo la mano de Dios. Yeah. Algo, mira, regresando también al tema de cuando se vienen a México. Hey. Me acuerdo mucho, yo de los pocos recuerdos que tengo, porque yo tenía 6 años cuando venimos a México. Sí. Y me acuerdo cómo todo cambió, ¿sabes? Y no es de tener un papá ausente, pues, porque pues antes trabajabas todo el día, ¿no? Era eso, siempre era en casa o en el kinder. No, y fíjate, perdón que te interrumpa en esto, pero realmente a lo mejor empezaste a asimilar más esto. Sí. Porque pues desde antes pues yo tenía mi trabajo, Claro, ¿no? claro. Y yo me acuerdo... Había una rutina. Sí, antes. no, y como estabas pequeño, o sea, no podías ver todo, Claro. no podías percibir, ¿no? La ausencia de tu papá, ¿no? Como ese tipo. Pero siempre tuve que salir, ¿no? Para cumplir mi responsabilidad de papá, ¿no? Yeah. Pero yo creo que aquí en México fue más fuerte, ¿no? Para ti. Sí, y mira, lo que voy es esto, ¿no? Como dejaste todo, me acuerdo perfectamente que llegamos a casa de mis abuelos, ¿no? Y habías vendido, regalado todo, pues no teníamos nada, o sea, realmente ni ropa, realmente no me acuerdo qué había, pero me acuerdo mucho de una imagen de que un día, ese no se me va a olvidar, que un día pusieron como jabas, Oh, sí. pusieron jabas al revés y pusieron como colchas, Sí. tratando de asimilarlo a un colchón. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que fíjate que es uno de los primeros recuerdos que tengo, ¿no? El colchón. El colchón de jabas, ¿no? Sí. Pero yo te quiero, para mí era un niño, a mí se me hacía igual, me hacía X, ¿no? Es como, mira, no sé, un picnic o algo diferente, ¿no? Pero para ti, ¿qué pensaste? Me imagino, por ejemplo, yo me pongo a pensar eso, de llegar a otro lugar y ver a mis hijos así en jabas, ¿no? Y digo, chale, man, o sea, como, ¿realmente estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿O continuaste con esa fe? Porque son imágenes tristes, realmente. Si tú lo ves como papá, dices, ay, qué triste, en una java, no manches. Sí, me acuerdo eso de tu mamá cuando llegamos, ¿no? Que pues sin nada, como tú dices, ¿no? Y efectivamente tu mamá me dijo, oye, voy a hacer una cama, ¿no? Yeah. Y fue y consiguió jabas, ¿no? Jabas, sí. Y me acuerdo que puso las jabas y después puso cobijas, ¿no? Al punto de que ustedes pudieran tener, ¿verdad?, dónde dormir.
Sí, fue... No, ¿cómo te puedo decir? No sentí en ese momento como, ay, pobrecitos de mis ¿Cómo hijos. lo tomaste? ¿Como humor? No, Como... lo tomé más con humor, ¿no? Dije, "Men, son jabas. Dije, mis hijos son mangos y son aguacates, ¿no? O sea, es como... No, realmente no lo pude percibir de esa manera, ¿no? Pero una de las cosas que yo sé, ¿verdad? Es que siempre vamos de menos a más, ¿no? Para que nosotros podamos apreciar más las cosas, ¿no? Yo no creo que vamos de más, A menos, claro. ¿no? O deja de menos, no, de más a máximo, ¿no? Es como ir teniendo estos pasos, ¿verdad? Y darte cuenta de algo, ¿no? De dónde saliste, pero hasta dónde estás, ¿no? Sí. Yo creo una cosa, ya tus hijos no durmieron en jabas, ¿no? En cajas de madera, ¿no? Ya Cajas de cereal. ya lograste comprar un colchón, o sea, Sí. ¿no? Y cómo nosotros podemos ver la fidelidad, ¿no? Claro. De Dios. Entonces sí recuerda esa parte, ¿no? Y no la recuerdo como, ay, pobrecitos, ¿no? O no la recuerdo con dolor, Sí. ¿no? Sí como desafío, ¿no? Como realmente tomando las cosas como vienen. Porque, bueno, o sea, a veces mucha gente tiene como ese concepto de el misionero o el enviado, como que tiene que sufrir, ¿no? Es como, soy misionero, ay, pobrecito, ¿sí me entiendes? Como es sentido. Uno como niño lo ve, tiene otra perspectiva de lo que viene siendo, ¿no? En ese caso yo, pues te digo, igual, ¿no? Yo sentía como un juego, Sí. ¿no? Y el igual tú, ¿no? Pero yo creo que también, o sea, yo siento algo y mira, tú has sido testigo de cómo Dios ha trabajado en mi vida, ¿no? Cómo Dios, me ha llevado de menos a más. Claro, ¿Sabes? claro. Y ahorita estoy en un punto donde estoy aprendiendo, pero también estoy disfrutando. Sí. Porque, mira, tiende a ser muy pesado cuando lo haces por tus fuerzas, Claro. ¿no? Y me pongo a pensar mucho contigo, ¿no? Que, llegaste a México, empezaste a vértelas por ti mismo, porque, pues, Sí. oye, de tener un lugar estable, llegar, me acuerdo también, otro de los recuerdos que tengo mucho es cuando mi mamá abrió la estética Sí. y tú tenías una lonchería, Sí. ¿no? Para los que no sepan, mi papá antes vendía tortas. Y así Estaban se llama- buenas, ¿eh? Y así se llamaban, ¿no? Tortas Pocho, ¿te acuerdas? Tortas Pocho. Quebraste porque nunca nos cobrabas las tortas, ¿no? Si ahora la tuviera, se llamara Tortas Pastor Pocho, ¿no? Ándale. O sea, creo que Pocho. Pastor Pocho. Sí. Y sí me acuerdo, ¿no? Como ese tipo de cosas, ese esfuerzo, ¿sabes? Y yo creo algo, yo también, si Dios te llama, Dios te va a suplir. Pero Claro. también uno tiene que entender que tiene que trabajar la tierra. Así Sí. como la visión que tú tuviste. O sea, qué fácil hubiera sido llegar y que ya hubieran árboles con fruto. Sí. Pero alguien tenía que trabajar la tierra y en este caso tú tuviste que trabajar tu tierra y algo que me pone a pensar, no sé. Pues no solamente yo, tu mamá también, ¿no? Bueno, O sea, hablando... yo sé que ahorita estás hablando conmigo, pero Yo diría que somos más un equipo. ella, pero... sí. No, pero perdón, no sé si bueno, ahorita hablamos sobre la historia que tuvimos sobre el sueño visión, ¿no? Y te acuerdas que bueno, en la plática, en esta historia de que íbamos divirtiéndonos, pues tu mamá y yo, cuando íbamos sembrando y Sí, viendo claro. esos arbolitos, yo creo que así hemos visto este trabajo. Ha sido divertido, ha sido divertido, ¿no? Porque tú conoces nuestra trayectoria de vida, ¿no? Lo que Dios nos llevó, ¿no? A diferentes partes de México, ¿no? Y al final nos regresa a 2 horas de donde vivíamos. Pero ha sido divertido. Ha sido divertido cada temporada de nuestra Claro. vida. No quiero decir que no ha sido un poco, a veces, fue un poco limitado, pero hay que aprender algo. Toda persona que es llamada por Dios, algo tiene que sacrificar. Pero nunca vas a sacrificar la alegría, el gozo. Claro. No. Nunca vas a sacrificar ese tipo de cosas. No. A lo mejor vas a sacrificar tu comodidad, ¿no? Tu familia. Pero yo nunca noté tristeza en toda esta trayectoria. Ya tenemos 27 años. Sí.
Vamos para 28 años, ¿no? Que tomamos esa decisión, tu mamá y yo, de venirnos. Claro. O sea, y ha sido divertido, ha sido divertido. Ha sido doloroso en algunos momentos, ha sido medio difícil, ¿verdad? Pero no le ha quitado lo divertido. Claro. Entonces, vamos a enfrentar cosas, ¿no? Sí. Pero nunca vamos a enfrentar más de lo que Jesús enfrentó. Sí. Entonces, Y mira, o sea, no solamente Dios los llamó a un lugar, ¿no? Me acuerdo también, pues, de Estados Unidos nos fuimos a Tepic, sí. de donde son ustedes, ¿no? De Tepic. Mi esposa, yo soy de Culiacán, sí, pero sí. Y pues ahí estuvimos, me acuerdo, estuvimos desde el kinder hasta la prepa estuve. Y después fuimos a Guadalajara. Sí. Estuvimos casi 5 años, 4 años y medio más o menos. Más o menos. Y después nos venimos aquí a Tijuana, ¿no? Ya tenemos casi 10 años, más de 10 años. Sí. Entonces, sí ha sido difícil del lado de hijo, por lo mismo de tener Claro. que dejar amistades, lugares. Pero yo creo que una de nuestras fortalezas como adolescentes, como hijos, siempre fueron ustedes, ¿sabes? Y yo creo que ahí es donde entra mucho la importancia de la familia, Claro. como tu apoyo emocional, porque pues el cambio sí pesa. Volver a empezar es cansado, ¿sabes? Volver a iniciar con otras amistades, en otro ministerio, en Claro. otra ciudad, en otra casa, otro estilo de vida, es difícil y muchas veces frustrante. Pero algo que me acuerdo mucho es que siempre hubo esa seguridad como familia, ¿sabes? Que no solamente Dios les habló a ustedes, sino nos habló a nosotros y nos confirmó. Ahora, fíjate qué chistoso, ¿no? Que primero eran 2, ¿no? Y después es toda la familia, cómo Dios ha traído paz en cada decisión que ustedes han tomado, ¿no? Y no es Claro. como que tengamos mamites o papites, es porque realmente creemos en el llamado que Dios tiene para ustedes como pastores, ¿no? Y yo siempre te lo he dicho y les he dicho a los dos como, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Yo no asisto a esta iglesia porque mis papás son los pastores o porque me prometieron algo, ¿sabes? No es la finalidad. ¿De qué sirve heredar algo que a lo mejor no estás listo o no sientes tenerlo, ¿no? Digo, yo realmente asisto a este lugar porque yo conozco sus vidas y sé lo que Dios ha hecho en ustedes, ¿sabes? Y ahorita es muy difícil esta seguridad que puede dar, porque por ejemplo, tengo a muchos amigos, hijos de pastores que empezaron igual que nosotros y puedes ver, y es triste ver cómo ha llegado una separación, ¿sabes? Porque a lo mejor no han sabido o no supieron en su momento equilibrar el ser, por ejemplo, tú el ser padre de familia y pastor a la vez. Claro. Y es ahí donde quiero entrar a ese punto, ¿no? ¿Cómo lidiaste esto? O no sé si alguna vez, yo creo que sí, porque mira, por ejemplo, pues tú eres mi papá, ¿no? Obvio, pero también eres mi pastor, Claro. ¿sabes? Y muchas de las veces, yo a veces como sentía más como el regaño, por ejemplo, en el ministerio, como el regaño más de papá que de pastor, ¿sabes? Pero ¿cómo aprendiste a lo largo de los años a diferenciar, por ejemplo, más en tus hijos? Que, por ejemplo, aquí en la iglesia, pues somos otras personas, ¿sabes? No somos tus hijos en este momento, somos, ¿cómo se puede decir? Servidores de la casa. Sí, parte del... Entonces, ¿sí me entiendes? Como en esa como exigencia que a lo mejor llegaste a tener como, oye, me estás hablando, yo te decía, ¿me hablas como papá o me hablas como pastor, no? Porque hay que también saber diferenciar eso, ¿no? Claro. Obviamente, si me hablas como papá, te voy a obedecer, y si me hablas como pastor, pues tengo que de obedecer de todos modos, ¿no? Pero ¿cómo distingues eso, pues? ¿Cómo lo...? Mira, yo sé, son varias preguntas que me estás haciendo, ¿no? Pero quiero responder, pues, algunas que se me quedaron ahorita, ¿verdad? Algo que siempre he pensado, ¿no? Como individuo, no voy a hablar como matrimonio ahorita, como individuo, ¿no? Porque yo nunca pensé que, ¿cómo te puedo decir esto? El ministerio o lo que haces nunca
puedes sacrificar lo que es el matrimonio y la familia. ¿No? Porque he conocido gente que está en el ministerio. No quiero juzgar no, que pierde matrimonio, que pierde familia, ¿no? Claro. Y atribuye que fue por el ministerio, ¿no? Y se daña. Pero realmente es tan importante sin querer como criticar, pero tampoco no estoy de acuerdo en esto, ¿entiendes? Es como para mí es muy importante el matrimonio, Claro. es muy importante, ¿verdad? La familia, ¿me entiendes? Entonces debe de haber un orden, pero antes de tener un orden nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios. Porque yo sé que ahí mucha gente puede pensar diferente, ¿no? Gente dice, es Dios, la familia y la iglesia. Es Dios, la iglesia y la familia. O sea, cada quien tiene su manera de trabajar, ¿no? Claro. Pero yo creo que nunca vamos a sacrificar lo más valioso, ¿no? Es la descendencia, ¿no? El legado. ¿No? Y es tan importante por eso para mí lo que es el matrimonio. No digo que mi matrimonio es perfecto, pero está bien, está sano, gracias a Dios. Hemos sabido poder llevar las cosas, 33 años casados, ¿no? Y amo a tu mamá. Tu mamá ha sido una excelente madre, una excelente esposa en la vida personal y me ha ayudado bastante, ¿verdad? Pero también una de las cosas, los hijos. Los hijos han sido, ¿verdad? Una gran bendición, no un gran problema. ¿No? Dios agrega las cosas que necesita uno. Y ustedes han sido realmente una gran ayuda para lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso es tan importante tener sabiduría, cómo poder balancear entre el ministerio y la familia. Claro. Y yo recuerdo cuando ustedes estaban más chicos, adolescentes a lo mejor, yo le decía, Dios, dame sabiduría para poder hacer un buen trabajo como papá, ¿no? Ustedes estaban adolescentes, ¿no? Y yo me acuerdo que conocí los hijos de un pastor, ¿verdad? Y un día que me encuentro los hijos de este pastor, yo lo encontré fumando, ¿no? Y cuando yo lo encuentro fumando, lo primero que... no, Soltó el cigarro. Que es un hombre casi se come el cigarro, ¿no? Y empieza, no le vayas a decir a mi papá que me viste fumando. Entonces dije, no, espérame, o sea, está bien. Le dije, pero yo quiero aprender, ¿por qué estás haciendo esto, no? O sea, ¿qué te llevó? O sea, yo entiendo, ¿no? Pues es un vicio, debilidades, pero ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó para que tomaras esta decisión de hacer esto? Y inmediatamente lo que él me respondió me ayudó mucho. No, me dijo, es que sabes que no tengo el apoyo de mis padres. Me dijo, sí. Y me quedé, ¿cómo que no tienes el apoyo de tus papás? Oye, pues son ministros, ¿no? Son pastores. Sí, pero es que nunca me han dado el tiempo. Me dijo, tienen el tiempo para la iglesia, tienen el tiempo para andar en congresos, tienen tiempo para andar predicando, pero no tienen el tiempo para dármelo a mí. Claro. Y me dijo, no le exijo mucho, pero calidad de tiempo no lo tengo. Porque, y me acuerdo bien claro que me dijo, porque mira, mis papás son de las personas que si la hermana Chonita, digamos la hermana Chonita, le llama a las 3 de la mañana, a esta hora están orando, y van y la visitan, y que... Pero yo le digo, papá, quiero hablar contigo. Espérame, es que tengo que estar haciendo esto. Entonces, ahí es donde hay un desequilibrio, ¿no? Claro. Estoy hablando de pequeñas cosas, porque pueden ser otras cosas. Sí. ¿No? Y eso a mí me hizo reflexionar qué tanto tiempo de calidad yo les estaba dando a ustedes. Claro. Me ayudó mucho el poder vivir esta experiencia. Al final este muchacho hoy día sirve al Señor, ¿no? Gracias, Señor. ¿No? Pero me ayudó mucho a poder cubrir las áreas que no se ven a veces. Claro. Y una de las cosas que yo puedo decirte, es tan importante el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Nuestra calidad de vida. Realmente la transparencia con que estamos llevando el matrimonio. ¿No? Llevamos un compromiso dentro de nosotros. No solamente con Dios, que es lo principal, sino con la familia. Claro. Entonces, es triste. Ahora, como te dije, no, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Y yo no juzgo, nomás miro, dice Elia, nomás veo, ¿no? Pero eso me ha ayudado a realmente ser intencional en lo que quiero en la vida. Sí. ¿No? Y no lo digo como
como para levantarme. Lo digo porque siempre vamos a estar cruzando situaciones así. Sí, y yo creo que es inevitable eso, como en la vida de los pastores, como inevitable muchas veces no confundir, pero sí como a veces priorizar otras cosas. Sí. Porque lo que comentabas de este muchacho, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los hijos de pastor sintieron lo mismo, ¿no? Y hasta yo sentí eso en un punto. Sí. Porque me acuerdo, pues siempre hemos sido esa familia que acoge a las demás, ¿no? Que siempre hay gente en la casa y muchas de las veces me acuerdo como, oh, pues ahora vas a ir a dormir al cuarto de tu hermano porque le presté el cuarto a la hermana Chonita también, ¿no? Siempre hay eso. No, y sí, yo me acuerdo de eso, ¿no? Y no lo entendíamos, ¿sabes? En ese tiempo uno es lo único que quiere es su hogar porque es su lugar seguro, ¿no? Y quiere a sus papás, o sea, no quiere a sus pastores, quiere a sus papás porque Claro. estás entrando en la adolescencia, estás entrando en etapas, en emociones donde no sabes qué hacer, en arranques. Y lo que más necesitas es a tus papás y no a la hermana Chonita en tu cuarto, ¿no? y me acuerdo de eso que sí me acuerdo que hubo un cambio. Porque te lo dijimos, yo me acuerdo una vez que te dije, ¿sabes qué, pa? Necesitamos que nos des tiempo. Sí, o ¿sabes? que nos avises con tiempo. Sí, o sea, ponernos de acuerdo, porque cuando hay comunicación, todo fluye, ¿sabes? Y uno entiende y no es de que cada vez que llegaba visita era como, no, disfrutábamos la visita, jugábamos y Sí. me acuerdo, nunca hubo tiempos, sí hubo incómodos, ¿no? A la hora de compartir el baño, ¿no? Después de haber comido unos buenos tacos, es como, oye, pues no. Pero sí, la comunicación es muy importante, ¿no? Dentro de la iglesia. Y pues sí me acuerdo, y yo creo que la mayoría de los hijos de pastores tienen ese recuerdo. Yo creo que les acabamos de desbloquear un recuerdo. Pero es parte del llamado, ¿sabes? El tratar con gente. Y mira lo que tú estás tocando, ¿verdad? Este punto, pues es verdad, ¿no? A lo mejor tú lo resaltas ahorita porque son cosas que en un pasado pues te causa un poco de fricción, ¿no? Lo que se vive. Pero una de las cosas es cierto, yo no sé, a veces como latino uno siempre abre demasiado las puertas, ¿no? Donde come uno, comen 20, ¿no? Donde cabe uno, caben 100, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero yo recuerdo siempre tu mamá y yo tuvimos el cuidado, quien entraba en la casa, ¿verdad? Tuvimos el cuidado de protegerlos, claro, ¿verdad? Y no es que dudáramos, pero tampoco confiábamos 100%. Sí. ¿No? El protegerlos, ¿no? El guardarlos, porque no queríamos que sucediera algo, ¿verdad? Que les dañara su persona, ¿no? O la integridad de su persona, ¿no? Entonces tu mamá y yo estuvimos bien alerta, ¿no? Y pues gracias a Dios por la iglesia y todo eso, pero la iglesia no es perfecta, es imperfecta, o sea, y no puedo poner lo más valioso en manos de alguien que pues no puede fallar, ¿no? Claro, Entonces, como cualquier persona, pero realmente debemos ser personas íntegras en lo que estamos haciendo. Entonces sí me acuerdo de esas cosas de vida en la parte tuya. Y también mira, uno, por ejemplo, este muchacho que dijiste que sus papás no le dan el tiempo, yo creo que eso no puede ser válido en la vida, ¿sabes? Como uno al final del día toma las decisiones, ¿sabes? De lo que va a hacer. Por ejemplo, uno a lo mejor puede venir de una familia alcohólica, ¿no? Te entiendo. Y justificarse, decir, no, es que pues papá fue alcohólico y soy así, ¿sabes? Pero uno tiene la capacidad de elegir, ¿sabes? A mí me sorprende mucho la gente que, por ejemplo, que no tiene muchas oportunidades en la vida, ¿sabes? Como muchas necesidades y todo, pero al final del día logran realizarse, ¿sabes? Sí. No se quedan en ese círculo de, no, pues es que vengo de una familia pobre o vengo de una familia que nadie ha estudiado, ¿sabes? Okay. Y eso me entra razón, ¿sabes? Que uno no debe de depender de las circunstancias de su vida, de la vida, más bien. Por ejemplo, en la mañana hablábamos con alguien, ¿no? Que se alejó de Dios
y su justificación era esta, es que el hombre falla, ¿sabes? Y pues tiene razón, ni modo que le digas, no, pues no, yo no fallo, pues oye, somos humanos, fallamos todos. Pero eso no justifica las acciones que tú estás tomando, ¿sabes? ¿Cómo voy a tomar decisiones, como tomar algunas decisiones con otras personas, ¿sí me entiendes? No, sí te entiendo. Mira, a lo que estoy tratando de entender contigo, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Cada quien toma la decisión que quiere, Claro. ¿verdad? Porque al final no te pueden obligar a tomar algo que no quieres, a practicar algo que no está en tu corazón hacerlo. Pero realmente, a veces las personas no cuentan con la sabiduría suficiente como para enfrentar ese tipo de cosas, Sí. ¿verdad? Y como te dices, no es justificar las acciones, pero realmente ser buenos padres, buenos instructores, ¿no? Buenos mentores, el poderlos guiar, ¿no? Porque un tiempo de calidad realmente cambia la persona. No es la cantidad con lo que siempre hemos escuchado esto, ¿verdad? Y a veces nosotros como ministros realmente no tenemos tanto tiempo porque nos dedicamos a la gente. La gente necesita ser ministrada, pero algo que hemos aprendido en todo este caminar y siempre lo hicimos fue el darles calidad de tiempo a ustedes, ¿no? Claro. Y aunque ustedes muchas de las veces no sucedieron cosas raras, ¿no? Pero al final entendieron lo importante de vivir transparente con Dios, ¿no? Sí. Y esto habla también desde la integridad de los padres, ¿no? El enemigo habla, en la Biblia habla de que antes de que vayan a meterse a robar a una casa, atan al hombre fuerte, ¿verdad? Para después poder robar. Y yo creo que muchas de las veces, ¿verdad? Sucede esto, ¿no? Lo importante de ser unos buenos padres, unos buenos mentores, responsables en todo esto. A veces no nos gusta escuchar esto, pero realmente cuando nosotros estamos bien, nuestra familia va a estar bien, nuestros hijos van a estar bien. Claro. No, esto habla de nuestra integridad con Dios. Y yo siempre, mira, y de verdad no vengo a levantarme, vengo a decirles que es importante la integridad. Claro. Entonces, estas cosas vividas con estos chavos, a veces nosotros no les enseñamos a poner su vista en Jesús. No es que vamos a ignorar a las personas, o no es que no nos importan las personas, no. Pero realmente no podemos permitir que gente imperfecta como nosotros tenga tanta influencia sobre nuestras vidas. No las podemos ver como mentores. Sí. ¿Me entiendes? Tenemos que ver a Jesús como mentor. Claro. Y algo que siempre hemos trabajado es pon tu vista en Jesús. Y me acuerdo que aún en las malas experiencias que tuvimos con gente, nunca permitimos que se contaminara su corazón de esto. Sí. Hay gente malintencionada, pero no importa. Sabes que tú permites que entre en tu corazón y que sale de tu corazón, ¿no? Sí. Por eso creemos en el Espíritu Santo, que nos ayuda a mejorar, nos redarguye. Y no solamente el que no entren, el sacar las cosas que no están funcionando. Sí. Entonces yo creo que esto es parte de poder tener una buena revelación de parte de Dios. Claro. Y esto habla en las cosas prácticas de nuestra vida. También habla de las cosas espirituales de nuestra vida, de nuestras emociones también, ¿no? Y como tú dijiste, platicamos con esta muchacha, esta niña, bueno, joven, ¿verdad? Y que se había desilusionado por la iglesia. Claro. No, la iglesia siempre va a desilusionar. Jesús no. Entonces, entiendo, por eso nos queremos rodear de gente que tenga este valor dentro de él, que puede reflejar esto, ¿no? Es que mira, no solamente hablar de él. Hablando, o sea, como en realidad, yo creo que los cristianos estamos bien quemados porque, no todos, pero lamentablemente, ¿no? Es como, hay muchos malos representantes en la iglesia. Y uno puede llegar a hacerlo incluso con actitudes, con pensamientos. Y a veces, híjole, te lo digo porque, o sea, estando en el ministerio, uno a veces, si no tiene una revelación como dices, de parte de Dios,
¿vas a tomar el ministerio como un juego o vas a tomar incluso el ministerio como una carga? ¿Sabes? Porque yo me acuerdo mucho que yo ya sentía el ministerio como una carga, ¿sabes? Como lo tengo que hacer porque dije Claro, que sí. Ya no había ese mismo amor hacia el ministerio por la gente, ¿sabes? Y uno a veces toma actitudes o va creando su carácter conforme a las vivencias que tiene dentro del ministerio, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo decir que soy una persona muy cerrada en cuestión de social. No es de que no me gusta hablar con la gente. Sí, lo puedo hacer, ¿sabes? Tú sabes que no se me dificulta, pero en cuestiones de quién entra a mi vida, ¿sabes? Es muy difícil. Por lo mismo, porque cuántas veces hemos hecho esto y nos han roto el corazón, ¿no? Gente que ha estado en nuestras casas, que ha convivido con nosotros. Me decías, gente que llega y abre tu refri y agarra como si nada, siendo parte de la familia, ¿no? Y después como que al final sentir esta traición, en ese sentido podría decirse, muchas veces te cierra, ¿sabes? Como ya no voy a cometer esos mismos errores de antes. Yeah. Ya no voy a permitir abrir tanto mi corazón y todo. Y yo he sido una persona así, pero he aprendido algo. O sea, que no se trata de mí, o sea, se trata de cumplir el propósito que Dios tiene en mí. Y del propósito que Dios tiene es tratar con la gente. Claro. ¿Sabes? La gente te va a fallar, la gente, incluso uno va a fallar pero mientras tú tengas la vista en Cristo, o sea, de eso es la iglesia, ¿sabes? La iglesia puede decir, es un hospital donde hay muchos enfermos, mucha gente que batalla con cosas, que quiere ser sanada. Pero si uno, por ejemplo, no permite abrir su corazón o abrirse hacia esas personas, jamás van a ser sanadas. Pero obviamente es por Cristo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, pero sí. Uno, como por ejemplo, tú como pastor, tú entiendes esto, ¿no? De que tienes que dejar a un lado la carne, decir, porque yo te he escuchado, ¿no? Como esta persona que es como la Chabelita, ¿no? De que siempre va y el mismo problema siempre y todo, pero siempre tienes un tiempo para esa persona porque entiendes para qué fuiste llamado, sí. ¿Sabes? Entonces, yo creo eso, ¿no? De realmente enfocarte en Cristo y hacer iglesia. Porque veníamos platicando en la mañana de que es hacer iglesia. O sea, no nomás es cantar unas canciones o una prédica de 35 minutos. Eso no es hacer iglesia, es hacer comunidad. Sí. Y me gustaría que dijeras esto, como también dijiste algunas otras cosas que me gustaría que las compartieras. Sí, no. Mira, es que si nosotros nos damos cuenta, no solamente el hoy, sino el ayer, cómo trataron a Jesús, ¿no? Claro. Hubo gente que lo traicionó, hubo gente que habló mal de él, que los pusieron, ¿no? Gente que lo atacó, ¿no? Claro. Siempre va a existir esto. Siempre va a existir, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Aún con la gente que más puedes confiar, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos tratar esta situación? Primera cosa, necesitamos la sabiduría de Dios. Claro. ¿Verdad? La iglesia es imperfecta. Pero ¿cómo tratas a alguien imperfecto? Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo tú puedes darle esta cobertura a gente que realmente no entiende los mismos principios que tú? Sí. Primera cosa es mantenerte en el principio que Dios puso en tu corazón. Ser sabio para tomar buenas elecciones, ¿no? Ser sabio para rodearte de gente, ¿no? La gente te puede traicionar, tú no puedes traicionar. Exacto. No, o sea, no estoy hablando de hablar la verdad o de confrontar una verdad, ¿no? Ahora, es tan importante esto porque cuando existe una mentira, no ocupas defender la mentira, porque siempre existe la verdad, ¿no? La verdad no necesita ayuda. Claro. Siempre sale a la luz las cosas. Por eso es tan importante mantenernos en la luz. Claro. Entonces, recuerda, la gente que llega a la iglesia necesita la ayuda. Al principio no todos van a aceptar la ayuda.
O inclusive hay gente que nomás va a venir y sacar el provecho de Dios y retirarse, Claro. ¿no? Pero no podemos simplemente mantener, ¿cómo te puedo decir esto? Nuestra mirada en la gente imperfecta. No podemos. Simplemente decir, Señor, gracias porque entiendo el propósito de mantenerme. Tú quieres sanar el corazón de todos. Sí. Entonces, la iglesia cada vez va evolucionando, la iglesia cada vez va creciendo, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda bastante, ¿no? Para traer a claridad las cosas, Sí. ¿no? Mira, me ha tocado ofender y que me ofendan, pero al final la verdad sale, ¿no? La verdad yo nunca me vas a ver defendiendo algo verdadero, Claro. ¿no? Aquellas personas que quieren defender algo siempre están tratando de defender una mentira. Cubrirla más. Sí, no ocupamos eso. Entonces, hablando de ese tipo de personas, ¿no? Con la que te rodeas, ¿sabes qué? Van a rodearte, ¿no? Nosotros nos ha tocado trabajar con gente imperfecta. Nos ha tocado tratar con gente que no tiene el mismo sentir, pero siempre le damos la oportunidad de mejorar, brindándole lo mejor de nosotros. No, claro, vamos a tomar nuestro cuidado, Claro. ¿verdad? No vamos a arriesgar nuestras vidas o por ser demasiado confiados. No, vamos a ser sabios. Por eso dijo, ocupamos la sabiduría. Inclusive el que no dañen el corazón de ustedes, no, el que se mantengan firmes y entiendan. Claro. ¿No? El cómo defender esto, el cómo salir adelante de esto. Porque realmente la misma gente que no tiene el amor de Dios a veces te invade. ¿Y cómo la tratamos? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que todo tiene un porqué y un para qué. Sí. Entonces, este tipo de personas hay que amarlas. Hay que amarlas. Claro. Hay que amarlas y hay que pedirle a Dios sabiduría para poder guiarlas, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido es mantente en la luz. Porque cuando llega alguien en tinieblas, no se va a acercar demasiado. Pero si tú vives en tinieblas, va a ser muy fácil Claro. que te rodeen más problemas, ¿no? Entonces, no podemos juzgar a la gente, no podemos apuntar a la gente, no tenemos la sabiduría a veces suficiente. Ni la autoridad de juzgar. ¿Sabes? ¿Verdad? Entonces, para poder hacer un buen trabajo, hay que entender el trabajo del cual Dios nos llamó a hacer. Sí. Apacienta las ovejas, ¿no? En todo. Entonces, sí hemos pasado situaciones, pero realmente ha sido bueno, porque eso nos ha ayudado más a afirmar lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Entonces, hoy día yo puedo decirte que yo volteo a ver el corazón, ¿no? De cada uno, dice, y le doy gracias a Dios porque pues hemos puesto nuestra mirada en Jesús. Sí. ¿Verdad? Puedes recibir aplausos o puedes recibir piedras, pero al final tu vista está en Jesús. Claro. No, y al final los frutos hablan, o sea, por sí solos, ¿no? Algo que podemos ver, por ejemplo, un buen pastor, o sea, un buen pastor de una buena iglesia tiene que tener frutos. Y yo creo que parte de sus frutos son sus hijos, ¿sabes? Y algo que veo es eso, como estamos no por obligación, sino porque hemos entendido, ¿sabes? El llamado. Y yo creo que en la actualidad hay muy pocos ejemplos de esto, ¿no? De que sus hijos también sirvan al Señor en la misma iglesia o incluso sirvan a Dios, ¿sabes? Porque pues es muy fácil perderse, ¿no? En el caminar de la vida como cristiano y como pastor, como padre y todo esto. Entonces, me da gusto, me gusta mucho la etapa en la que estamos, ¿sabes? Me emociona porque cada día Dios muestra su amor hacia con nosotros. Sí. Todos los días. Incluso el estar vivo es algo con salud, oye, sí. O sea, más tiempo para disfrutar a mis hijos, ¿no? A veces me toca
pues cuando me voy a trabajar, veo a mis hijos, ¿no? Ahí en la cama que me da risa porque pues uno está tratando de que se vayan a sus cuartos, ¿no? Y es esa etapa donde Sí. te tienes que separar de ellos para que empiecen a independizarse poco a poco, ¿no? Y tener tu espacio. Ujú. Pero siempre me acuerdo que cuando me despierto siempre están ahí en la cama como por arte de magia. Sí. Pero me da gusto, ¿sabes? Sí. Ver a mis hijos, levantarme y ver a mis hijos ahí, o sea, con tanta paz, hasta roncando. Y yo digo, wow, o sea, gracias Dios, porque jamás me imaginé esto, ¿sabes? No me imaginé el un día estar en esta situación, Sí. ¿sabes? Y conociendo mi vida, ¿no? Teniendo muchos errores, haber cometido demasiados errores, incluso ante los ojos de Dios y la gente haber empezado mal las cosas. Pero cómo Dios se encargó de algo malo, hacerlo algo bueno, ¿sabes? Sí. Como ahí ves la misericordia y la gracia de Dios, ¿sabes? Para aquellos que realmente tienen un arrepentimiento verdadero y deciden hacer las cosas como Dios las mandó a hacer, ¿no? Entonces, tengo algunas preguntas de quiero brincar. Pero mira, antes de que continúes con eso, realmente los hijos son los resultados, Sí. no los frutos. Ok. No, los frutos, sabemos cuáles son los frutos Sí, del del Espíritu Espíritu, Santo, sí. ¿verdad? Pero son los resultados, ¿no? Claro. De tu trabajo. Entonces, yo considero que lo que nos rodea es el resultado, Sí. ¿no? De los frutos del Espíritu Santo en ti, ¿verdad? Hablamos sobre esto, ¿verdad? Sobre si la mano de Dios no está en nosotros, no tuviéramos los resultados que hoy día tenemos. Claro. Entonces, llamemos a los hijos Resultados. de lo que puede ser el Espíritu Santo. Ok. Yo decía frutos porque como me dijiste mango, me llamaste. Y aguacate. Tal vez dije, a lo mejor está hablando de frutos. Mira, tengo algunas preguntas. Y bueno, la primera pregunta es sobre tu experiencia como pastor. ¿Okay? Esto vamos a hablarlo como pastor y después vamos a pasar a la etapa de papá. Ok, mi experiencia como pastor, sí me gustaría un poquito más. Ok, te voy a meter unas preguntas, mira. Aquí va la primera pregunta como pastor, ¿no? Dice, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado como pastor? El desafío más grande que yo he enfrentado, realmente, a lo mejor no es un desafío, pero creer en el llamado que Dios me dio. Creer, porque muchas de las veces uno siempre al principio te sientes limitado. No te sientes como no apto para hacer esto, ¿no? Pero el creer en lo que quien me llamó y a lo que me llamó a ser me ha ayudado mucho a desafiar las cosas que han venido. Entonces, yo te puedo decir que es simplemente creer en lo que Dios me llamó a hacer. ¿Te acuerdas que hablamos hace como una semana y media que te dije, ¿sabes qué, pa? Cuando se presentó todo este proyecto, dije, no manches, dije, me da miedo, me asusta, pero son de esos miedos que ¿Te desafían? Que me desafían. Sí. Y como que esos gustos culposos, ¿no? Que te asusta, pero te gusta, ¿no? Entonces es como, ¿sabes qué? Siento como que me asusta esto, pero a la vez me gusta, porque me está empujando a seguir confiando en Dios. Y hace unos días, te digo, platicamos esto, ¿no? Pero cómo Dios ha estado respaldando cada etapa, ¿sí? ¿Sabes? Porque para nosotros como humanos es como, es un mundo de problemas, ¿no? Viene un nuevo desafío como ministerio y dices, es un mundo de problemas y andas viendo y todo, ¿no? Pero cuando realmente decides confiar en Dios, es ahí donde encuentras la respuesta, ¿sabes? Y entonces me gusta eso de los desafíos que hace Dios, porque no solamente te desafía, o te empuja, te empuja por algo, porque quiere un crecimiento ya sea en tu vida, ¿no? A lo mejor no un crecimiento financiero o espiritual, pero sí a lo mejor ampliar tu mente, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Soy capaz de hacer más cosas, o sea, no solamente quedarme en un solo lugar, por ¿no? eso te digo, es creer Claro. a lo que Dios te llamó a hacer. No, que Dios vio algo en ti, puso algo en ti para que puedas lograrlo.
Okay. No, desafíos vienen, Claro. pero siempre la mano de Dios está contigo, ¿no? Y mira, te quiero decir otra pregunta. Dice, ¿qué consejo le darías a alguien que siente que su fe se está debilitando? Pues que se fortalezca. Ok, Chon, ya escuchaste. No tiene que ser tan profundo, ¿no? Yeah. Siempre las personas tienden a hablar que su fe es poquita y que su fe no es suficiente, que su fe... Siempre he escuchado las personas sobre batallar en la fe. Y verdad, como, "Oh, no puedo, es mucho para mí". Yo creo que es una falta de identidad. Hay que entender quiénes somos. Hay que saber quiénes somos, ¿no? Claro. Mientras tú no sepas quién eres, nunca vas a entender lo que Dios te llamó a ser. Claro. Entonces, estas personas que dicen, ¿cómo fortalezco mi fe? ¿No? ¿Cómo? Hay que entender quién es Dios. Claro. ¿No? Y hay que entender lo que Dios nos llamó a hacer. Exacto. Ok. Mira, tengo otra. Y dice, ¿qué versículo te ha acompañado a lo largo de tu vida? Mira, Isaías 58:12 siempre marcó mi corazón. ¿No? Que Dios nos llama a ser restauradores de muros caídos. Esto desde pequeño, desde corta edad, yo no me acuerdo por qué llegó esto. Y después, cuando ya estuvimos jóvenes, mi mamá recibió una profecía sobre esto, que su descendencia iba a ser restauradores de muros caídos. Y siempre me ha acompañado esto, ¿no? Es como, quizá esto me ayudó bastante en definir quién soy. ¿No? Yo agarré esta promesa desde corta edad. Antes de casarme yo agarré esta promesa, ¿no? Y mi mamá, me acuerdo que nos sentó un día a la mesa, estábamos niños, adolescentes, y dijo, yo recibí una palabra de parte de Dios. En tiempos de oración fui y llegó alguien y me dio una palabra, que mis hijos iban a ser restauradores de muros caídos. Isaías 58:12. Entonces yo me acuerdo estando comiendo, volteé a ver a mi mamá y en mi espíritu, cuando digo en mi espíritu es como, no lo hablé, pero dentro de mí dije, yo quiero esto. Yo quiero ser un restaurador de muros caídos. Entonces, al principio, honestamente, no entendía. Ahora lo entiendo. Con el pasar de los años, no entiendo esta palabra. Claro. Y ahora la estoy disfrutando, ¿no? Y cuando hablamos de muros caídos, estamos hablando, ¿verdad?, de generaciones que Dios está levantando hoy día con el propósito de otra vez hacerlos funcionar. Claro. Dentro del reino de Dios. Ok. Y voy a pasar a una sección de papá, porque pues ya estamos a 3 días del Día del Padre. ¿Me vas a dar regalo? Y como no te voy a regalar nada, pues... No, ahora ya me toca a mí, porque ya soy papá, entonces tengo que... Y mira, es una pregunta que escribieron ahí. Dice, ¿por qué tienes un hijo tan guapo? Por la mamá. Por la mamá, ok. No es cierto. Bueno, mi mamá es guapa. Pero... Tu mamá es bonita. Ok, bueno, mira, esta chida. Dice, ¿cuál es tu recuerdo favorito conmigo? A lo mejor no es como algo muy bueno, o sea, pero me acuerdo... Ya sé cuál, a ver, a las 3. ¿De la bicicleta? Sí. Yo también me acuerdo. Mi espalda todavía se acuerda de eso. Sí, de que te quise enseñar a andar en bicicleta y fue una tragedia, ¿no? Casi te mato, ¿no? Para los que no sepan la historia, un día se me ocurrió enseñar a José, estaba chico, a andar en bicicleta. Le compré una bicicleta. Bueno, esa bicicleta era mi primo. Ok, no pero tenía unas rueditas y esa vez se las quitamos para que pudieras... No, yo me acuerdo que no tenía frenos. Bueno. Sí me acuerdo muy bien, porque por más que le buscaba, dije, ¿dónde están? Pero el caso es que fuimos a un parque, ¿verdad? Y en el parque había una bajada prolongada, ¿no?
Y dije, justo esto es lo que necesito, una bajada prolongada donde este niño le va a dar, ¿no? Y me acuerdo haberte puesto en la bicicleta y te dije, no le dejes de dar, ¿no? Me acuerdo de tus ojitos, como, ok, papi, voy a confiar en ti. Y me acuerdo que te solté, ¿verdad? Pero nunca me acordé que al final de la bajada prolongada había una cadena. Sí, Y no la vi. Acuerdo. No la vi, pero tú sí la viste de frente, ¿no? Y me acuerdo que vienes con esta velocidad, ¿no? Y chocas con la cadena y te avienta de la bicicleta. Ya. En ese momento dije, qué mal padre soy, ¿no? Que no me acordé de la cadena. Entonces yo creo que esa memoria contigo, pues, me ha acompañado, pero ya, pues, por lo menos te enseñé a andar en bicicleta. Le tengo pavor a las bicicletas. Entonces, la vida a veces es dura, sí. pero tienes que enseñarte a vivirla. Entonces, con la ayuda de Dios. Sí me acuerdo de esa vez que, híjole, yo creo que tu primer pensamiento yo creo que fue qué va a hacer mi mamá, ¿no? No, ¿No? Yo pensé, dije, a ver si no queda lisiado, a ver si no, o sea, realmente no tuve ni la oportunidad de pensar, porque yo sé cómo es tu mamá, de súper protectora, ¿no? Sí. Pero lo primero dije, qué error tan grande, o sea, el haberlo hecho de esa manera y de no medir las consecuencias, y realmente no me acordé de esa cadena, ¿no? Si hubiera recordado que ahí estaba esa cadena, te aviento con más fuerza. No, ahí aprendí dos cosas: a no confiar en nadie y andar en bicicleta. Y andar en bicicleta, ¿no? No, sí me acuerdo que no tenía frenos y la única manera que podías frenar... Oye, pero platícame. ¿Te acuerdas el golpe que te diste? Ah, claro. A ver, ¿pero qué sentiste? ¿Tú viste la cadena o no la viste tampoco? Ok, mira, ahí te va. Porque yo voy a platicar de cuando te vi bajar, pero tú me puedes platicar de cuando... Yo vi esa escena muy bonita, todo muy bien. Tú ibas al lado conmigo corriendo, ¿no? Y yo iba como pedaleando y me acuerdo que de repente volteé y ya no estabas. Ya estabas allá arriba saludando. Y dije, chin, ¿qué voy a hacer? Y vi la cadena al final. Entonces yo iba, o sea, tú gritando, pedalea, pedalea, pero lo que menos necesitaba era pedalear, ¿no? Y me acuerdo que dije, chin, o sea, no sé ni cómo frenar, porque esa bicicleta no tenía frenos, y la única manera de frenar era metiendo el pie atrás, que yo no sabía, pues estaba bien chamaco y pues yo no sabía que así frenaba la gente, ¿no? Y dije, bueno, o me tiro aquí, había como un zacatal, y dije, me aviento y sé lo que Dios quiera, o afronto la cadena y a ver qué pasa, ¿no? Y pues en lo que pensaba, pues ya dije, vi la cadena y lo único que hice fue agarrarme bien y cerrar los ojos. O sea, me acuerdo que cerré los ojos y pues yo creo que así duele menos, ¿no? Me acuerdo que me pegó la cadena aquí, ¿no? Y yo nomás, cuando abrí los ojos sentí que estaba en el aire. Yo no sé cómo me viste, pero yo sentí que estaba volando y caí arriba de la bici, fue lo único. Y me acuerdo que estaba súper sofocado. Me acuerdo que llegaste corriendo y me sentaste en una banca y me quedé así como... Ya después, como a las horas, tenía la marca de la cadena. Y pues después nos burlábamos, pero no vimos el peligro, porque Sí. Dije, realmente si me hubiera agachado más, me hubiera agarrado el cuello. Sí, no. Y aquí quedo y ya mira, sin nietos ni nada. No, pero sí recuerdo y yo creo que eso sí, emocionalmente sí me sentí mal. Me sentí mal, ¿no? Ya. Pero, pues dije, pero son las cosas, ¿verdad? Que realmente uno puede, como, no sé, dije, ¿para qué lo hice, no? Sí. ¿Para qué lo hice? Pero al final digo, bueno, Señor, gracias porque, no, tu misericordia, tu amor, ¿no? Y no te pasó nada. Y gracias al Señor de la cadena que no la puso más arriba. Exacto. No, pero yo creo que a veces son las cosas que queremos evitar a nuestros hijos. Sí. ¿No? Pero podemos ser parte de algo que pueda dañar, ¿no? Pero al final yo creo que la misericordia de Dios siempre va a ayudar, ¿no? Claro. Y sí, mira, por ejemplo, hablando de eso, son cosas que uno tiene que forzosamente tiene que experimentar. No hablo de la cadena, ¿no? Pero en el mundo real, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho que mi mamá era, bueno, hasta la fecha es muy aprensiva hacia con sus hijos, ¿no? Siempre quiere tenerlos
nos quiere tener y cuidar y nos sobreprotegía. Me acuerdo que de niños casi no nos dejaban salir que a la calle. Para empezar, vivimos en una avenida, ¿no? ¿Te acuerdas? Y casi no íbamos con los primos por lo mismo, porque pues nadie nos cuidaba. Entonces, me acuerdo, pero cada vez que nos dejaba salir nos pasaba algo. Yo me acuerdo una vez que ahí por la casa por fin hice unos amigos. ¿Te acuerdas la persona, el de videoclub, que había un videoclub a la vuelta? Sí. Tenía una hija y habían varios muchachitos y pues me hice amigos y ahí iba, ¿no? Con mi patín del diablo. Y me acuerdo que pues muy a fuerzas mi mamá me dejaba ir, era como casi rogándole que me dejara ir. Estábamos hablando que unas 4 o 5 casas, pero el día que me deja ir, me acuerdo muy bien que estábamos jugando a las escondidas, ahí en la calle. Entonces había un árbol de naranjas, unas naranjotas enormes. Y me acuerdo que yo jugando y cuando volteo, nomás vi a un niño que me la avienta así en la pura cara. Y me acuerdo que me reventó la naranja en la cara, ¿no? Y fue la primera y última vez que mi mamá me dejó salir, ¿no? Pero es chistoso, pues, porque a lo que caigo es esto, que así es la vida. O sea, vamos a tener que afrontarla, ¿no? Y la vida es cruel, o sea, realmente queremos pensar que el cristianismo vivimos en una burbuja cuando no lo es. ¿Sabes? A veces es muy, muy egoísta de nuestra parte creer que las cosas están bien cuando no. ¿Sabes? Y a lo que caigo es esto, como al final del día nosotros somos representantes de Dios y creemos que la iglesia es la esperanza local de este mundo, sí. ¿Sabes? Entonces, pues me da gusto tenerte aquí. Realmente es un proyecto que pues va iniciando, realmente estaba como, ¿qué voy a decir? ¿Qué cosas voy a decirle a mi papá, no? Porque realmente, mira, vamos a ser sinceros, somos muy parecidos. O sea, no somos muy, muy expresivos tú y yo, ¿no? Dije, capaz estamos como en los mensajes de WhatsApp, ¿no? De ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Ok. ¿Sabes? Es como, somos muy así, pero sí estamos siempre en constante comunicación, pero sí, no somos muy expresivos. Entonces dije, a ver cómo me va con mi papá, pero... No, mira, yo creo que este podcast se abre a las experiencias que hemos vivido, sí. Pero el enfoque que tenemos. Claro. No, porque el enfoque que tenemos es creer en lo que Dios nos llamó a hacer. Sí. Entonces yo quiero asegurarme de algo, que el trabajo que estoy haciendo permanezca. Claro. No, y yo sé que hemos platicado de nuestras historias y todo ese rollo, ¿verdad? A veces estamos dando la información de algo que es como una plática, ¿no? En un café tú y yo recordar esto, pero al final de todo esto es quererte animar a que sigas creyendo en lo que Dios te llamó a hacer. Claro. Aun a pesar de las dificultades, aun a pesar de las circunstancias, síguete divirtiendo en lo que Dios te llamó a hacer. Sí. Tu mamá y yo hemos aprendido a divertirnos, a seguir divirtiéndonos, porque creemos con todo nuestro corazón en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Claro. Entonces, que esto sirva no solamente para mostrar la familia, no, para mostrar que todo esto vale la pena al final del camino. Sí, claro. ¿Verdad? Puede haber cadenas o puede haber naranjas, pero al final aprendemos y al final vivimos la experiencia, pero aquí estamos. Claro. Aquí estamos. No, aquí estamos. Seguimos viéndonos. Claro. Quiero que sepas que te amo. Te amo mucho a ti, a tu esposa, a mis nietos, ¿verdad? Y vamos a estar ahí para ustedes, tu mamá y yo. Sigue adelante en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿No? Y me puse a pensar un poquito sobre por qué hacer esto, este podcast. Y realmente, yo sé que hay demasiados podcasts, ¿no? Gente está abriendo podcasts, pero yo creo que tenemos... Hay más podcasts que Oxos. tenemos que seguir comunicando lo que Dios hace. Claro, claro. O sea, entre más comuniquemos, entre más sepa la gente, escuche la gente, ¿verdad? Es bueno. Sí. Es bueno. Entonces, que el principio de esto sea dar a conocer, ¿verdad?
quién es Jesús en nuestra Claro. vida. Y mira, yo creo que también animar a las iglesias, porque muchas veces nos encajonamos en las cuatro paredes, ¿sabes? Como todo lo queremos hacer dentro de la iglesia, ¿sabes? Y es muy rara las personas que se levantan y salen fuera de esas cuatro paredes. Es como un reto, ¿no? Porque, ok, ¿quieres, ¿quieres platicar conmigo o quieres esto? Vente a la iglesia. O, ¿sí me entiendes? En vez de llevar la iglesia hacia afuera, queremos que la gente llegue y que sea la única manera en que pueda conectarse con los demás, ¿sí me entiendes? Entonces, me emociona esto, ¿no? Y te lo dije, ¿sabes qué? La razón de esto es ser más otro comunicador más, ¿sabes? Que donde la gente pueda aprender y podamos aprender juntos con Sí. experiencias de gente que ha creído en Dios y sigue creyendo en Dios. Entonces, no sé si quieras decir unas palabras finales ya para cerrar este episodio. Pues simplemente que guardemos nuestro matrimonio, guardemos nuestra familia, ¿verdad? Y lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Lo digo con consciente que ahorita lo más fuerte que uno puede mostrar, ¿verdad? Primera cosa es a Jesús. Claro. Y el testimonio de Jesús en nosotros. No podemos dañar, no podemos traicionar lo que más amamos. Claro. No, y principalmente a Jesús y nuestra familia. ¿No? Así es. Entonces, cuidemos esto porque al final es algo que queda como un legado. Entonces, invirtamos más, demos más, amemos más, hay que servir más y mantener este gozo en nuestras vidas, ¿no? Y andar más en bici. Y aprender más. Muchas gracias, Pa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos puedan ayudar a compartir si les gustó, pues déjanos un comentario o algo así. Y estamos también, quiero hacerte la invitación, estamos aquí en el área del Soler, ¿ok? Si algún día nos quieres visitar a nuestra iglesia, estamos en las redes sociales como Iglesia Fares, ¿ok? Y realmente Dios está haciendo grandes cosas en este lugar, ¿sabes? Porque no solamente son unos pastores que creen, sino es gente que ha decidido creer y caminar juntos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.